Vamos a ver la palabra de hoy, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 10. En esta ocasión voy a utilizar la versión NBI, nueva versión internacional. Así que les pido que leamos juntos un versículo cada uno. Sí, desde la pantalla van a ver el texto bíblico. Leo el 1 que dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaños ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios que ordenó pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. No vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. En una ocasión dice que Satanás abrió una venta de garage y comenzó a vender todas sus pertenencias, como por ejemplo ansiedad, preocupación, codicia, tristeza, orgullo. Y a un costado de su garage había un objeto con un cartel que decía: este artículo no está en venta. Y algunos de los que visitaron sintieron curiosidad y le preguntaron, ¿no?, qué era ese objeto, por qué no lo estaba vendiendo. Entonces Satanás le respondió diciendo que los artículos que estaban en venta eran porque tenía mucho en stock, eran armas que a veces funcionaban y a veces no, mientras que la que no estaba en venta era porque era la única arma que le garantizaba 100% de efectividad, que por eso no la vendía. ¿Y saben cuál era el nombre de esta arma? El desánimo. El desánimo. ¿Qué le parece si nos saludamos diciendo: no te desanimes? No te desanimes. Bueno, la principal noticia, ¿no?, que se ha repetido en todos los noticieros durante esta última semana ha sido sobre la suba del dólar, ¿no?, que en una sola semana ha subido de 3.90 a 500, ¿no?, aunque el viernes cerró con una tendencia a la baja. El problema es que ya veníamos con una crisis económica, ¿no?, con una inflación altísima, una recesión profunda. Así que la verdad no ha sido una semana en donde no la hemos pasado bien, una semana en donde muchos han sentido cierta ansiedad o cierto desánimo. Ahora, sea que tenga fe o no, sea cristiano o no, todos en la vida nos encontramos con situaciones que nos desaniman, ¿no? Y lo temeroso de este sentimiento de desánimo es que lleva a uno a perder la esperanza, a querer renunciar todo, dejar todo. Eso es lo temeroso de este sentimiento. Puede ser quizás que en este lugar haya alguien que esté luchando justamente con este sentimiento de desánimo, que se encuentra en medio de una situación difícil y esté teniendo una lucha interna entre renunciar o continuar. No es que no tenga fe, pero más allá de la fe, no puede estar profundamente sufriendo porque no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con este sentimiento. ¿Cómo podemos entonces nosotros superar esta realidad del desánimo? ¿Qué hacemos cuando ya no vemos la esperanza y no sabemos hacia dónde ir? 2 Corintios capítulo 4, la palabra que leímos hoy justamente nos está dando la respuesta sobre esta pregunta. El tema central del capítulo 4 de 2 Corintios es cómo superar el desánimo. Por eso, comenzando ya con el versículo 1, después en el versículo 8 y en el versículo 16, vemos que el apóstol Pablo repite continuamente una y otra vez esta frase: no nos desanimemos. No nos desanimemos, no nos desesperemos. Miren el versículo 8. Dice lo siguiente: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. No te desesperes, no te desanimes. Pablo, quien escribe esta carta a los Corintios, se encontraba en una situación en la que no podía evitar desanimarse. Estaba en medio de muchos problemas que lo desanimaban. ¿En qué situaciones generalmente nos desanimamos nosotros, hermanos? ¿No? ¿Cuándo sentimos el desánimo? Cuando tenemos problemas de salud y no encontramos la cura. Cuando, habiendo trabajado con mucho sudor, con mucho esfuerzo, no vemos los frutos. Cuando nos va mal en los trabajos. Y también cuando algo nos pasa a nuestros hijos,
o a nuestra familia. Por eso podemos observar que generalmente las situaciones que nos desaniman son a veces por los problemas de salud, por los problemas económicos o por los problemas familiares. De hecho, Pablo, cuando escribía esta carta a los Corintios, él estaba enfrentando los problemas en estas 3 áreas de su vida. Pablo tenía problemas de salud, una enfermedad incurable, ¿no?, a la que él llama como una espina en su cuerpo. Había orado 3 veces a Dios para que le cure, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, pero la respuesta que recibió de Dios fue: bástate mi gracia, y tuvo que convivir toda su vida con esa enfermedad. Pablo tenía problemas en su trabajo, ¿no? Su trabajo era predicar el Evangelio y plantar iglesias. Donde iba, ¿no?, se esmeraba para trabajar justamente por la salvación de las almas. Sin embargo, en 2 Corintios capítulo 1:8 vemos que habla sobre una situación problemática que él estaba, ¿no?, enfrentándose, y dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, hasta perder aún la esperanza de vivir, ¿no? Este era el problema que estaba enfrentando, ¿no?, cuando él trabajaba, se dedicaba a predicar el Evangelio, ¿no?, en una situación donde casi pierde la esperanza de vida. También tuvo problema con sus hijos, por supuesto que con sus hijos espirituales. En 1 Corintios 4:15, Pablo había confesado lo siguiente, dice: porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. O sea, para Pablo, los miembros, los hermanos de la iglesia de Corinto, eran como sus hijos espirituales, ¿no? Hijos que él había engendrado por el Evangelio. Pero ¿qué había sucedido? Hace 2 semanas atrás le había comentado que la gente de Corinto empezaron a dudar de Pablo. Comenzaron de alguna manera a cuestionar la veracidad de su apostolado. No reconocieron la autoridad como padre espiritual de ellos. En medio de tal situación, Pablo estaba diciendo una y otra vez: yo no me voy a desanimar. No me voy a desanimar. Humanamente hablando, él no tenía un problema, tenía varios problemas, ¿no? Podemos ver que tenía 3 problemas prácticamente al mismo tiempo. ¿Cómo pudo entonces, en medio de tal situación, decir que él no estaba desanimado? No solo estaba diciendo no me voy a desanimar, estaba diciendo no, yo no estoy desanimado. En primer lugar, esto fue posible porque para él la gracia que recibió de Dios fue más grande que sus problemas. Dice en el versículo 1: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. No nos desanimamos. Habla de la misericordia de Dios, de la gracia que recibió del Señor, y por eso dice: no me voy a desanimar. Hermano, la gracia que Dios derramó sobre nosotros es algo que no nos merecíamos, un favor no merecido. Por eso cuando recordamos esa gracia, que es mayor que nuestros problemas, podemos vencer el desánimo. Ahora, Pablo estaba recordando 2 tipos de gracia que había recibido de Dios. Primero, estaba recordando la gracia de la salvación que fue entregado por medio de Cristo. Y en segundo lugar, estaba recordando la gracia del llamamiento, de un Dios que llamó para el servicio, para el ministerio. La gracia de la salvación y la gracia del llamamiento. Miren el versículo 6, dice: porque Dios, que ordenó que la luz les resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Está describiendo la experiencia de su primer encuentro con Cristo Jesús, una experiencia inolvidable para él. Como sabemos, Pablo fue un fariseo, de aquellos fariseos radicales que perseguían a los cristianos. Estaba orgulloso de ser fariseo y de la cosa inclusive que hacía en contra de Cristo. Pero un día fue visitado por Jesús mientras iba hacia la ciudad de Damasco justamente para atrapar a los cristianos de esa ciudad. Una luz resplandeciente terminó cegando sus ojos, caía al suelo y en ese momento pudo escuchar la voz de Jesús que lo llamaba: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo, cuando escribe aquí en el versículo 6 de hoy, está recordando esa experiencia de encuentro con Jesús. Y confiesa: así cuando el universo estaba desordenado y oscuro, Dios con su palabra creó la luz y llenó al mundo con esa luz. Hizo lo mismo con mi vida, quien estaba ciego, quien estaba en medio de la oscuridad, hizo brillar su luz para que conociera la gloria de Cristo. Eso es lo que describe en el versículo 6. Así Cristo, quien perseguía, yo perseguía, llegó a ser mi Salvador. Comprendí que la palabra de cruz es poder de Dios. Él perdonó mis pecados, perdonó al peor de los pecadores y salvó mi vida. Fue tan grande esa experiencia, esa gracia que recibió de Dios, esa gracia que llenó su corazón,
que los problemas alrededor de él se volvieron pequeños frente a esa gracia de Dios. Esto es lo que Pablo está confesando en el pasaje de hoy. Por eso, hermanos, es muy importante no olvidarse de esa gracia, de esta gracia, y vivir la vida recordando siempre el favor y la misericordia que recibimos de Dios. Porque cada vez que enfrentamos situaciones de desánimo, ¿no? Esas situaciones que nos quieren voltear, ¿no? Esta gran gracia de Dios se convierte en el poder, en un poder que nos fortalece, un poder que nos da la firmeza. Cuando recordamos la gracia de Dios, ¿no? Ese enfoque egoísta que teníamos sobre nosotros mismos se traslada hacia el Señor, ¿no? De hecho, la principal razón de nuestro desánimo, aunque no lo crean, muchas veces es porque tenemos un enfoque egoísta. Nos enfocamos solo en uno mismo. Ese enfoque ese enfoque que ponemos solamente en los problemas de uno mismo, problemas personales. Fíjense que todos tenemos deseos, ¿es cierto? Algún tipo de deseo. Pero cuando esos deseos no son cumplidos, cuando no obtengo lo que quiero, ¿no? Cuando no logro lo que planeé, cuando hay problemas ya en mi salud, en mi familia, en mi trabajo, como todo el enfoque está puesto en mis deseos, ya con pocos problemas que surgen, nos sentimos desanimados. Nos desanimamos, nos afligimos, nos sentimos ansiosos y nos desesperamos con mucha facilidad. Pero cuando el enfoque de nuestra vida lo ponemos sobre la gracia de Dios, quien nos llamó y nos salvó, podemos dejar todas esas cargas pesadas de la vida sobre el Señor. Pablo tuvo esa experiencia. Miren lo que dice en el versículo 5. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Cuando dice, no nos predicamos a nosotros mismos, está diciendo que no lo hace para satisfacer sus deseos. No está buscando ni el éxito ministerial, ni fama como un gran pastor o como un gran predicador, no. No lo hago por mí, sino lo hace por Cristo, dice. Yo soy simplemente un siervo. Cristo es el Señor. Hermano, cuando nos volvemos siervos y Jesús se vuelve nuestro Señor, recuerden, la obra lo hace Él. Jesús es quien hace la obra y quita esa carga, ¿no?, que hay sobre nosotros por los deseos incumplidos, porque sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, así como confiesa Pablo allí en Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si el Señor es quien comenzó la obra, si el Señor es quien me dio esta vida, si el Señor es quien me dio este ministerio, ¿quién la va a completar? El Señor la va a completar. El Señor la va a perfeccionar. No importan mis intenciones. Ahí lo que importa es lo que Dios quiere y no tanto lo que yo haga. No soy yo. Yo no puedo convertir personas. Yo no puedo transformar personas. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Y simplemente como siervos, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Yo hago lo que tengo que hacer. Este es mi trabajo, lo hago. Pero los frutos los produce el Señor. Quita esa carga. En segundo lugar, para vencer el desánimo, tenemos que reconocer con claridad quiénes somos. Pablo sabía claramente quién era él delante de Dios, que no era el tesoro, sino una vasija de barro que guarda el tesoro. Miren lo que dice el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Yo no soy el tesoro, dice, sino simplemente una vasija. Y encima es de barro esta vasija, pero que guarda este tesoro. Cuando Pablo se reconoce a sí mismo como una vasija de barro, él tiene certeza de dos cosas. Primero, tiene la certeza de la protección de Dios, porque Dios es quien me llamó a mí como una vasija de barro. Él es quien me va a proteger a pesar de mi fragilidad. Esa era la certeza que tenía. Por eso confiesa lo siguiente, del versículo 8 al 10. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Amén. Amén. Hay tribulaciones, es cierto, pero no seremos abatidos, dice. Seremos perseguidos, pero no seremos abandonados por Dios. A veces tropezamos, es cierto, pero no seremos destruidos. ¿De dónde nace esta confianza? De la certeza de la protección de Dios. Porque Dios es quien nos llamó como vasija de barro. ¿Qué puede hacer una vasija de barro? Nada. Nada. No somos nosotros quienes tenemos poder,
sino es Dios, dice él, que manifiesta su poder por medio de nosotros. Esta era la primera certeza que tenía él. La segunda certeza, la segunda confianza que tenía Pablo, era que aunque la vasija de barro se rompiese, puede romperse, el poder del Evangelio igual se iba a revelar por medio de esa vasija rota. No es tremenda esta fe. La verdad que por la fragilidad, hermano, una vasija de barro se puede romper en cualquier situación, ¿no? Puede caerse, ¿no? Inclusive puede ser apedreado, quebrarse. Pero Pablo no se iba a desanimar aunque eso sucediera en su vida. Él no se iba a desanimar por su debilidad ni por el quebrantamiento de su vida. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de que aún en medio de su debilidad, el poder del Evangelio y de Dios se manifestaría de igual manera. Cuando Pablo empezó a reflexionar sobre su vida, ¿no? Sobre cómo Dios había obrado a través de él, se dio cuenta de que no fueron en momentos de su fortaleza personal, ¿no? Cuando Dios obró, sino en tiempos de debilidad, cuando Dios comenzó a obrar por medio de él. Por eso confiesa lo siguiente en el versículo 10, dice, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Llevamos la muerte de Cristo con nosotros, ¿no? Llevo esta muerte de Jesús conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Vivo yo cargando la cruz de Jesús, ¿no? Esta situación de muerte está siempre presente en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo soy quebrantado, cuando yo cargo esta cruz, como vasija rota me presento delante de ti, la vida de Cristo se manifiesta a través de mí. El Evangelio y la gloria de Dios es anunciado por medio de mí. Reconoce. Hermanos, muchas veces no son en tiempo de nuestra prosperidad, en tiempo de éxito, en donde la gente ve la gloria de Dios. No, al contrario, ¿saben qué? Cuando nos va bien en la vida, la gente en vez de ver la gloria de Dios, nos envidia. Comienzan a celar. Son mucho más los que esperan que nos vaya mal, aunque no lo crean. Así de malos somos, así de mala es la gente. Pero cuando estamos en tiempo de dificultad, cuando somos quebrantados, en tiempo de debilidad, y a pesar de eso seguimos confiando en Dios, orando, luchando, alabando y adorando a Dios, entonces ahí es donde la gente comienza a ver a Cristo, ese tesoro que llevamos dentro de nosotros. El libro de Hechos, capítulo 16, muestra a Pablo y Silas que fueron encarcelados en la ciudad de Filipo por haber predicado el Evangelio, por haber sanado a una niña endemoniada. Ellos fueron injustamente encarcelados, azotados, ¿no? Encadenados. Sin embargo, aún así, Pablo no se desanimó, siguió cantando, adorando y orando por la gloria de Dios dentro de la cárcel. Y sobre cómo Dios había obrado a través de esa situación de debilidad, Pablo confiesa lo siguiente en Filipenses 1, 12 y 14. Al 14 dice de esta manera: quiero que sepan, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera mis prisiones, por causa de Cristo, han sido conocidas en todo el pretorio y en todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mi prisión, haberme quedado allí, encerrado en la cárcel, ayudó para que el Evangelio avanzara aún más. Por causa de mis prisiones, dice, muchos conocieron a Cristo. Y muchos hermanos encima tomaron valor y comenzaron a predicar de Cristo sin temor, ¿no? Está hablando de cómo ayudó, ¿no?, haber estado encarcelado para que el Evangelio de Cristo se expandiera todavía más. ¿Saben qué? Mucho de lo que nosotros respetamos, ¿no es cierto?, como grandes hombres de Dios en la historia del cristianismo, muchos de ellos padecieron, aunque no lo crean, depresión severa. El reformador Martín Lutero, él luchó con la depresión. El gran predicador Charles Spurgeon también, ¿no?, peleó por la depresión, ¿no? El teólogo Henry Nouwen, que muchas veces lo menciono, también él tuvo que sufrir por la depresión. Cuando les digo que no nos tenemos que desanimar, no estoy diciendo que tengamos que negar este sentimiento de desánimo, no se confundan, porque somos seres sentimentales, fuimos criados como tales. Es normal que nos alegremos en tiempos de alegría y nos entristezcamos en tiempos de tristeza. Decir que estamos cansados inclusive, ¿no?, en esos momentos de cansancio está bien, ¿no? Cuando sentimos inclusive de depresión o desánimo, decir me estoy desanimando, es normal que sintamos eso. Pero cuando la Biblia dice que no debemos desanimarnos, no nos está invitando a negar este sentimiento, sino nos está invitando a no ser dominado por ese sentimiento. ¿Comprenden? No dejar que ese sentimiento te domine. Es normal.
que sintamos distintos sentimientos. Pero no dejar que esos sentimientos controlen nuestra vida. No deje que tu vida, ¿no?, sea controlado o manejado por tus emociones. No renuncies el llamado por causa del sentimiento. Sino tenemos que poder vencer ese sentimiento, ese desánimo por medio de la fe, con la confianza puesta en Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Hermano, un cristiano no es el que no cae, sino es el que se levanta una y otra vez a pesar de su debilidad. Porque sabe que aún en su debilidad, el poder de Dios se va perfeccionando. Aunque su vida no se vea quebrantada como una vasija de barro, sabe que el perfume de Cristo puede llenar el ambiente, puede llenar el mundo. Por eso Pablo dijo lo siguiente en 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me complazco, me alegro en mis debilidades, porque cuando soy débil, Cristo, ¿no?, el poder de Cristo se manifiesta a través de mí. En tercer lugar, para vencer el desánimo, tenemos que poder ver la realidad con los ojos de fe. Aunque no leímos en el versículo 13, Pablo dice lo siguiente: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Cuando Pablo dice acá, escrito está, creí y por eso hablé, está citando las palabras de Salmo 116, versículo 10. En donde dice lo siguiente: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. O sea, el salmista se encontraba en una situación de aflicción. Estaba afligido en gran manera. A pesar de eso, ¿qué dice? Creí. Por tanto, hablo por fe. Creyó y habló por fe, dice. ¿Y qué es lo que él creyó? Creyó en un Dios que no dejará que sufra en vano. Creyó que al final de sus aflicciones, un Dios que va a producir los frutos. Y Pablo está haciendo la misma confesión en la palabra de hoy. La verdad que al mirar su situación, él no tenía motivos para agradecer a Dios. Al mirar la situación en que se encontraba, no podía esperar que sucediera algo bueno en él. Aún así, Pablo está diciendo, por fe, sé que mi sufrimiento no es en vano. Dios va a hacer algo por medio de esto. Y dice lo siguiente en el versículo 14, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Está haciendo una tremenda confesión de fe. ¿Se acuerdan de la fe de resurrección que le prediqué hace par de domingos atrás? Eso es lo que Pablo está confesando en este lugar, ¿no? Lo peor que me puede pasar es morirme. Aún así, sé que Dios, quien resucitó a su unigénito, Él me va a resucitar y me va a llevar hacia su presencia. Una fe de resurrección. Hermanos, porque el Dios que creemos y servimos es un Dios de resurrección, un Dios que da vida al muerto, un Dios que salva almas. Y porque Pablo vio la realidad delante de él con estos ojos de fe y pudo vencer el desánimo. Hermanos, de la misma manera, nosotros con los ojos de fe abiertos, si miramos la realidad, podemos vencer el desánimo, ¿no? Cuando hablamos de los ojos de fe, no se trata de mirar solamente el presente, el hoy, sino son ojos que miran las obras que Dios hizo en el pasado y las obras que Dios va a hacer en el futuro. De hecho, no necesitamos ni siquiera ir muy lejos. No sé si algunos de ustedes vivieron la hiperinflación, ¿no?, de la década de 80. Creo que acá la mitad sí, otra mitad ni habían nacido en ese momento, ¿no? Ahora nos quejamos de la inflación, ¿no?, anual de 100%. Pero saben que entre el año 89 y 90 la inflación fue de 582%, casi 600%. Pensamos que el país se venía abajo. Pero con el cambio del gobierno en los 90 las cosas mejoraron y aunque no los crean, muchos de la colectividad les fue bien en ese periodo. ¿Y qué pasó al comienzo de los años 2000? ¿No? Con el nuevo milenio. Otra vez pasamos por una crisis profunda, a tal punto que el presidente se tuvo que ir de la Casa Rosada en un helicóptero. ¿Se acuerdan de esa situación? Esa crisis. ¿Pero qué pasó después? Después volvió la bonanza económica, ¿no?, de a mitad del 2000 para adelante. Y otra vez el país empezó a mejorar. ¿Saben qué pasó en Corea en el año 1997 con la crisis que llamamos IMF o FMI, de Fondo Monetario Internacional? Muchos pensaron que el país se iba a fundir, literalmente, en Corea. Pero hoy Corea es una de las 10 potencias económicas del mundo, ¿no? Hermanos, solamente viendo la historia podemos darnos cuenta de que quien conduce la historia es Dios y no los hombres. Las crisis pasan y llegan tiempos de oportunidad a nivel país o a nivel personal. Y quien tiene el control de todo eso es Dios.
y no los hombres, estamos en un año electoral. Sí, tenemos que orar para que Dios levante obreros, líderes dignos, sí. Pero lo que Dios va a hacer adelante, el futuro, no sabemos. Tenemos que poder mirar con ojos de fe, porque Dios ya obró de esa manera en el pasado. Así como Jesús nos prometió, nos dio esta palabra, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Tenemos a un Cristo que venció al mundo, ¿no? Si miramos por medio de la fe a este Cristo, entonces Él no se hará cargo de nuestra vida. Por eso Pablo, fíjense, dice lo siguiente en el versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo abre sus ojos espirituales y en vez de fijar el presente sufrido, empieza a mirar a la eternidad. Por eso tiene esta confianza. Aunque somos atribulados, no seremos abatidos, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque tenemos a este Dios que tiene el control de la historia. Pablo no está frustrado, no está desanimado, porque no sienta ese sentimiento, sino no se está dejando dominar por ese sentimiento. Hermanos, seguramente muchos de ustedes, ¿no?, deben estar pasando por una situación tal, pero recuerden esto, ¿no? Y mi deseo profundo es que podamos juntos tener esta fe que tuvo Pablo, poder recordar la gracia de Dios, ese favor que Dios, ¿no?, con la que Dios nos trajo hasta el día de hoy, reconocer a nosotros mismos como un vasija de barro que llevamos este tesoro. Y aún quebrantados, Dios puede hacer grandes maravillas en nosotros y mirar la realidad con los ojos de fe, para que de esta manera podamos vencer, ¿no?, este sentimiento de desánimo, ¿no?, que se presentan continuamente. Vamos a ver.